señor Salva. Sí, muchísimas gracias. Nosotros, con fecha del 18 de enero del 2021, hicimos una proposición de ley muy completa. La verdad es que no es porque esté hecha por Vox, pero es completísima. Y además se presentó en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, que en nuestra opinión es donde se debería de debatir este asunto. Pero bueno, ya que Esquerra Republicana lo ha traído aquí, nosotros con muchísimo gusto. Entonces, hemos hecho unas cuantas enmiendas, porque en su proposición no de ley, pues queremos hacer unos cuantos cambios si es posible. Proceder a indemnizar a todos los afectados, siempre que el cuadro clínico sea compatible con los defectos congénitos inducidos por la talidomida. No habiendo esos defectos de reducción de miembros, exista la certeza de que a la madre le fue prescrita la talidomida durante el embarazo. Esa indemnización se efectuará mediante criterios de equidad y de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad en un plazo inferior a 6 meses. En ocasiones, la ayuda de los afectados por la talidomida han sido denegadas con el pretexto de haberles sido encontrados defectos congénitos que podían justificar la focomelia. Se debe considerar como afectados por la talidomida a aquellas personas en las que se ha demostrado que se prescribió a la madre el citado medicamento durante el embarazo y que sus defectos son compatibles con el cuadro clínico sin realizar pruebas de otro tipo. Después también, respecto que ellos nombran que se hable con Grunenthal, hay que decir que la sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, etcétera, desestimó los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Avite contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, fecha 13 de octubre del 14, que revocaba la sentencia condenatoria en primera instancia contra Grunenthal por prescripción de los hechos. Siendo así, resulta imposible realización una mediación o negociación con el laboratorio farmacéutico. Y ya por último, se propone en medida de supresión el apartado número 5. El Estado español no tiene y no ha tenido participación alguna en la desgracia sufrida por las víctimas y sus familiares. En todo caso, podrán participar en una disculpa los partidos que en su momento gobernaron nuestro país y hubieran denegado algún tipo de ayuda a los afectados. Y nada más. Sí, gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Sí, que tengo 3 minutos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Bueno, una previa. El CatSalut aprueba una instrucción para que la sanidad privada pueda utilizar el espacio disponible de los hospitales públicos. Comunidad Valenciana. Los hospitales modelo Alcira decisivos en la bajada de la lista de espera. Estos, señorías de Unidas Podemos, es una auténtica enmienda a la totalidad de la sanidad privada. A menudo se les presenta como dos mundos enfrentados, opuestos y antagónicos, como el yin-yang. Se plantea el debate pública versus privada, cuando ambas han demostrado ser eficientes de manera conjunta y totalmente complementarias. En España es un lujo, digamos, sanitario, disponer de una red de hospitales privados de muy alta calidad, que gracias a ellos hemos podido pasar la pandemia, esto con ciertas garantías, o sea, con mucha seguridad. Sin la red hospitalaria privada hubiera sido la pandemia un desastre exactamente igual como las tiendas de Ximo Puig que saltaron por los aires, que volaron. Entonces, otro apunte. El libre mercado. La sanidad privada se dispara en las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. Las regiones manejadas por el PSOE tienen más lista de espera y peores resultados sanitarios, pese a defender un mayor gasto. El componente es ideológico. Ustedes tratan de demonizar la privada como sea. Y esta es la clave del debate. Ustedes, como buenos comunistas que son, solo quieren lo público. Es política, es decir, politizan la sanidad. Es decir, un paciente, un voto.
Después aquí, leyendo su proposición no de ley, dicen el mantra de la primaria, que desde que he entrado en el Congreso siempre oigo hablar del mantra de la primaria, pero nadie hace absolutamente nada de nada. Solamente para que ustedes sepan, en Baleares ya hay en primaria un cierto número de médicos, creo que son más de 100, me puedo equivocar, que no han hecho el MIR. O sea, quiero decir que aquí la clave también es falta de médicos. Otro mantra. En definitiva, la disminución de calidad del sistema sanitario público fue legitimada a través del relato de la crisis económica. Ustedes llevan ya mandando una serie de años. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Sí he de decirles que personalmente combatí los recortes de la época del PP y que a los médicos aún hoy en día se les debe un atraso de 15.000 euros tan solo en las pagas extraordinarias, cosa que en los otros sanitarios han recuperado. Después, en Vox no nos basamos en ideología, sino en eficacia, eficiencia y excelencia. Aspiramos a disminuir y suprimir las listas de espera, que todos los hospitales se equiparen en calidad, asistencia, debiendo de existir, lógicamente, algunas centralizaciones, dando todas las facilidades de acceso a los pacientes, a las mismas con historia clínica universal, accesible desde cualquier terminal, con contraseña del paciente o ciudadano, ya que ese es el propietario de su historial. Y si hay que hacer colaboración pública-privada, se hace. Esto sí, siempre que sea gratuita para el paciente. En España, a pesar de ustedes, todavía hay algo de libertad. Y si quieren suprimir, y la sanidad privada, si es rentable, pues hagan ustedes un examen de conciencia. Y ellos pagan sus impuestos. Y si el país es libre y uno quiere montar una clínica privada y cumple con los requisitos de sanidad, ¿por qué no? Ya para acabar, y acabo, bueno, la colaboración público-privada es necesaria e imprescindible. Tiene que y nada terminar. Más, punto final. Y gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga. Gracias, presidenta. Señorías, el estrés de la vida diaria en las circunstancias actuales de precariedad laboral, pandemias, gobiernos desastrosos, difuminación de los valores tradicionales de aspiración a formar una familia en una edad joven, esperanza frustrada de maternidad en la década de los 20-30 años, derecho a un trabajo digno que permita cubrir gastos y conciliar la vida familiar, cuidado de forma personal de niños y ancianos, hacen que una parte de la población viva en un estado continuo de falta de alegría, cansancio extremo, dificultades económicas, condiciones laborales extenuantes y mal remuneradas, que lleva a la frustración e infelicidad de una parte considerable de los españoles. Estas son situaciones que predisponen a una mala salud mental, tanto como la obesidad, la hipertensión o la diabetes predisponen a sufrir un infarto agudo de miocardio. Además, incide la fortaleza psicológica de cada persona, que hará que tengamos más o menos facilidad para soportar las dificultades que en estos tiempos que corremos se han magnificado. En situaciones basales, la sanidad pública no ha sido capaz hasta ahora de dar respuesta a los problemas de salud mental, ofreciendo servicios bastante precarios. En estos momentos de debacle por la pandemia y la situación económica y de duelo familiar a la que nos ha llevado, está totalmente desbordada. El pilar fundamental en salud mental está a cargo de psiquiatría y es imprescindible reforzar el sistema incrementando el número de profesionales y fomentando las superespecializaciones. Y además hay que fortalecer el papel que la psicología tiene en los tratamientos. Respecto a la psiquiatría, hay que reseñar que en los próximos años está previsto que se jubilen más psiquiatras de los que están saliendo de las promociones MIR y que el número de plazas que salgan a partir de ahora serán compartidas con la nueva especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, por lo que a los pocos psiquiatras de los que dispone el Sistema Nacional de Salud hay que añadir el déficit que se va a ir acumulando, siendo el psiquiatra el pilar de la salud mental, pues aunque la psicología, en donde también falta mucho personal, es una parte más del tratamiento en salud mental, el peso del diagnóstico y tratamiento farmacológico reside en el psiquiatra.
Las terapias psicológicas pueden ayudar enormemente a sobrellevar situaciones estresantes y no llegar a que sea una enfermedad. Y caso de llegar a serlo, no podemos dejar de lado el apoyo indiscutible de la batería de fármacos de que hoy disponemos. La psicología puede ayudar a la prevención de la enfermedad mental y, una vez instaurada, ser un tratamiento coadyuvante muy importante. El tema psicología se circunscribe en nuestro sistema de salud a 1 o 2 visitas tras las cuales los pacientes reciben el alta, sin haber tenido la atención necesaria. Es lo mismo que para una enfermedad crónica. Para una enfermedad crónica solo financiamos una caja de pastillas y después damos de alta al enfermo. Esto se debe en gran parte a la falta de presupuesto para mejorar la contratación de personal. Si hacemos una reflexión sobre el tema suicidio, tenemos que cada año mueren unas 4.000 personas en nuestro país por ese motivo, sobre todo gente joven, lo que supone una persona cada 2 horas. Estas cifras están muy lejos de los fallecimientos por violencia machista y el Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto para ello, con lo que podríamos tratar a muchos jóvenes que en manos de un buen equipo de psicólogos aprenderían a canalizar su angustia sin llegar a la autodestrucción. Y caso de deberse a una enfermedad depresiva, ser tratado con todos los recursos de los que la psiquiatría dispone. Apoyaremos esta iniciativa si aceptan nuestra enmienda, que ya hemos hablado antes y sí la aceptan, y seguramente lo hagan todos los grupos políticos de esta comisión, pero desconfiamos en que el Gobierno luego se haga eco de nuestro trabajo, pues es un Gobierno que rinde culto a la muerte, rinde culto al aborto, rinde culto a la eutanasia y es bastante indiferente ante el suicidio de tantos españoles. Es más taquillero hacer apología del feminismo radical, pues el 50% de los votantes son mujeres. Y esto es lo que quieren, un caladero de votos abundantes, que no se lo proporcionan los enfermos mentales. Nuestra enmienda es la siguiente: tomar medidas para implementar las plazas MIR en psiquiatría y plazas PIR destinadas a salud mental, incrementando así el número de psiquiatras y psicólogos clínicos del Sistema Nacional de Salud, tanto en los centros de atención especializada como hospitalaria. A tales efectos, se establecerá una ratio de población por cada profesional que no podrá superar los 5.000 habitantes, pudiéndose reducir esta cantidad en función de la tasa e indicadores de complejidad a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. ¿Te gusta? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo. Señor Stigman. Con la venia, señor presidente. Buenos días, señorías. Imagínense ustedes que en estos momentos hubiese una epidemia de leucemias y hubiese grupos que se opusiesen a la creación de la especialidad de hematología. Pongan ustedes cualquier enfermedad y comprobarán que hay reductos de lo que llamábamos en los 70 la carcundia, la caverna académica, que siguen soñando en departamentos de medicina general que dominen todo. Pues bien, no. La ciencia ha ido, al contrario de lo que dice la doctora Medel, ha ido hacia la especialización y ese ha sido el avance. La especialidad de enfermedades infecciosas es absolutamente necesaria y además es urgente que se apruebe, porque, como hemos dicho muchas veces, vamos a tener que combatir muchas enfermedades infecciosas, y no solamente epidemias, sino resistencias antimicrobianas, superbacterias, superhongos. Señorías, vamos a tener muchos problemas de enfermedades infecciosas y, lamentablemente, para la especialidad de medicina interna, un oxímoron, su tiempo ha terminado también con las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, saludamos la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, a pesar de la enorme diferencia, ellos siempre pensando en Europa, nosotros siempre pensando en España, a pesar de la enorme diferencia que nos separa desde el punto de vista ideológico, incluso filosófico. Ahora bien, mañana las revistas médicas, si nosotros dijésemos que no, dirían que nos oponemos a la creación de las enfermedades, de la especialidad de enfermedades infecciosas. Pero, señorías, y
oyendo el lamento de la señora Gorospe, que ya tiene experiencia cuando preguntó, y vean ustedes el diario de sesiones de 1 de diciembre, a la ministra de Sanidad sobre la creación de esta especialidad, ella le preguntó una cosa y la ministra de Sanidad dijo manzanas vendo. Es decir, a mí me parece que esta enmienda transaccional es simplemente un pasteleo, un atraso, una dilación inducida, insisto, por los que no quieren que haya especialidades. Naturalmente no nos vamos a oponer. A mí no me gusta y a nuestro grupo no nos gusta abstenernos por mor de la claridad. Pero aquí lo vamos a hacer señalando que especialidad de infecciosas claramente sí, pero pasteleos que retrasen su creación, claramente no. Muchas gracias, he terminado. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose presentado una transaccional, pues. Gracias, presidenta. Señorías, indiscutiblemente la parada cardiorrespiratoria es una de las causas de muerte para la que sería muy deseable que la población estuviese preparada para iniciar la reanimación en el mismo momento en que se detecte. Las maniobras de reanimación cardiorrespiratorias básicas son algo fácil y realizado correctamente y a tiempo le da una oportunidad a la persona parada. Hay que diferenciar entre la parada presenciada y cuando una persona se encuentra otra muerta. Después de 7 minutos de no llegar oxígeno al cerebro, las neuronas han sufrido un daño no recuperable y va a quedar daño cerebral más o menos acusado dependiendo del tiempo de parada si la persona sale de la misma, salvo en el caso de que esta persona esté en hipotermia o bien que se trate de un ahogamiento. El reanimador tiene que conocer también que hay situaciones en las que no se debe iniciar la reanimación, como es el caso de enfermos terminales en estadios muy avanzados o en situaciones en que por edad sean muertes naturales. También debe conocer que en el caso de accidentes con múltiples víctimas, con un solo reanimador, debe ocupar sus recursos en salvar el mayor número de vidas posibles, priorizando el avisar a otros vehículos para que no se amplíe el accidente, evitar fuegos y explosiones en vehículos, a ser posible quitando la llave de contacto, no acercarse a vehículos ardiendo, abrir la vía aérea de los inconscientes, colocarlos en posición de seguridad, no movilizar a los accidentados sin proteger la columna vertebral y, por último, dedicarse a la persona parada, pues en un accidente siempre es por causas que no van a poderse resolver in situ, como grandes hemorragias internas o neumotoras. En las situaciones en las que no va a ser posible avisar para recibir ayuda, el reanimador debe saber que no debe prolongar la reanimación más allá de 20 minutos. Además de conocer las maniobras de resucitación básica, a la población hay que educarla en las circunstancias que pueden rodear este acontecimiento y que son igual de importantes a la hora de salvar el máximo número de vidas posibles o de no prolongar una agonía o magnificar un accidente. Otro aspecto importante es el manejo de los desfibriladores automáticos, que puede utilizarse en lugares públicos donde cada vez son más frecuentes, pero la persona que tiene que conocer que dispone de ellos y que su manejo es muy intuitivo y no requiere una preparación especial. En cuanto a la manera de llegar a la población, con la información básica, cualquier vía que se tome o todas son acertadas. El que entre a formar parte de los sucesivos ciclos de formación escolar, instituto, formación profesional, universidades, es muy deseable, pero quizás no le corresponde a esta comisión instar a ello y había que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y también con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a los que les correspondería introducir estos temas en los diferentes ciclos formativos. Otro escenario importante de formación sería a cargo de salud laboral en cualquier tipo de empresa y en todos los cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos y administraciones públicas. De todas formas, a nuestro criterio, aunque todo lo anterior es acertado, se debería utilizar la radiotelevisión pública en todas sus vertientes para hacer pequeños spots sobre apertura de vía aérea, control del entorno en accidentes para evitar que se magnifiquen, masaje cardíaco correcto, maniobra de Heimlich en atragantamientos, reanimación en muerte súbita en lactantes, etcétera, que podría ayudar a formar a toda la población a la vez. Serían programas cortos, tipo spots publicitarios y repetidos en todas las franjas horarias, todas las cadenas públicas y a lo largo de todo el año.
Por ello, proponemos la enmienda de adición siguiente, que por ser nuestra no la admitirá el PSOE, con lo que pondrán de manifiesto que les importa más oponerse a nosotros que el bien común. Pero no ocurra así con Vox, que votará sí, aunque no nos la acepten. La enmienda es la siguiente. Promover la realización de spots publicitarios en los medios de radiotelevisión pública sobre actuación en paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos, atención a múltiples víctimas, incendios y muerte súbita infantil. Hacer trabajos interactivos con los diferentes ministerios de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para desarrollar programas de formación en las mismas situaciones expuestas en el apartado anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Callejas. Gracias, presidenta. Señorías, indiscutiblemente la parada cardiorrespiratoria es una de las causas de muerte para la que sería muy deseable que la población estuviese preparada para iniciar la reanimación en el mismo momento en que se detecte. Las maniobras de reanimación cardiorrespiratorias básicas son algo fácil y realizado correctamente y a tiempo le da una oportunidad a la persona parada. Hay que diferenciar entre la parada presenciada y cuando una persona se encuentra otra muerta. Después de 7 minutos de no llegar oxígeno al cerebro, las neuronas han sufrido un daño no recuperable y va a quedar daño cerebral más o menos acusado dependiendo del tiempo de parada si la persona sale de la misma, salvo en el caso de que esta persona esté en hipotermia o bien que se trate de un ahogamiento. El reanimador tiene que conocer también que hay situaciones en las que no se debe iniciar la reanimación, como es el caso de enfermos terminales en estadios muy avanzados o en situaciones en que por edad sean muertes naturales. También debe conocer que en el caso de accidentes con múltiples víctimas, con un solo reanimador, debe ocupar sus recursos en salvar el mayor número de vidas posibles, priorizando el avisar a otros vehículos para que no se amplíe el accidente, evitar fuegos y explosiones en vehículos, a ser posible quitando la llave de contacto, no acercarse a vehículos ardiendo, abrir la vía aérea de los inconscientes, colocarlos en posición de seguridad, no movilizar a los accidentados sin proteger la columna vertebral y, por último, dedicarse a la persona parada, pues en un accidente siempre es por causas que no van a poderse resolver in situ, como grandes hemorragias internas o neumotoras. En las situaciones en las que no va a ser posible avisar para recibir ayuda, el reanimador debe saber que no debe prolongar la reanimación más allá de 20 minutos. Además de conocer las maniobras de resucitación básica, a la población hay que educarla en las circunstancias que pueden rodear este acontecimiento y que son igual de importantes a la hora de salvar el máximo número de vidas posibles o de no prolongar una agonía o magnificar un accidente. Otro aspecto importante es el manejo de los desfibriladores automáticos, que puede utilizarse en lugares públicos donde cada vez son más frecuentes, pero la persona que tiene que conocer que dispone de ellos y que su manejo es muy intuitivo y no requiere una preparación especial. En cuanto a la manera de llegar a la población, con la información básica, cualquier vía que se tome o todas son acertadas. El que entre a formar parte de los sucesivos ciclos de formación escolar, instituto, formación profesional, universidades, es muy deseable, pero quizás no le corresponde a esta comisión instar a ello, y había que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y también con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a los que les correspondería introducir estos temas en los diferentes ciclos formativos. Otro escenario importante de formación sería a cargo de salud laboral en cualquier tipo de empresa y en todos los cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos y administraciones públicas. De todas formas, a nuestro criterio, aunque todo lo anterior es acertado, se debería utilizar la radiotelevisión pública en todas sus vertientes para hacer pequeños spots sobre apertura de vía aérea, control del entorno en accidentes para evitar que se magnifiquen, masaje cardíaco correcto, maniobra de Heimlich en atragantamientos, reanimación en muerte súbita en lactantes, etcétera, que podría ayudar a formar a toda la población a la vez. Serían programas cortos, tipo spots publicitarios, y repetidos en todas las franjas horarias, todas las cadenas públicas y a lo largo de todo el año.
Por ello, proponemos la enmienda de adición siguiente, que por ser nuestra no la admitirá el PSOE, con lo que pondrán de manifiesto que les importa más oponerse a nosotros que el bien común. Pero no ocurra así con Vox, que votará sí, aunque no nos la acepten. La enmienda es la siguiente. Promover la realización de spots publicitarios en los medios de radiotelevisión pública sobre actuación en paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos, atención a múltiples víctimas, incendios y muerte súbita infantil. Hacer trabajos interactivos con los diferentes ministerios de Educación y Formación Profesional y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para desarrollar programas de formación en las mismas situaciones expuestas en el apartado anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Callejas. Gracias, presidenta. La diabetes mellitus es un conjunto de síndromes caracterizado por un déficit en la secreción o acción de la insulina, que produce alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultando una hiperglucemia crónica responsable de complicaciones vasculares y neurológicas. Su prevalencia oscila entre el 5 y el 10% de la población general, siendo más frecuente la diabetes tipo 2, con el problema sobreañadido de que hasta el 50% de estos pacientes no están diagnosticados. En cuanto a la clasificación de la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, en la que hay una destrucción de células beta pancreáticas que provoca déficit de insulina habitualmente absoluto y que se puede dividir en autoinmune o idiopática. Y la diabetes mellitus tipo 2, que son un grupo heterogéneo de enfermedades en el que existen grados variables de resistencia a la insulina, alteraciones de la secreción de la misma y aumento de la producción de glucosa. Y otro grupo en la que se engloban enfermedades pancreáticas, endocrinopatía, diabetes mellitus inducida por fármacos, defectos genéticos en la acción de la insulina, defectos genéticos en la función de las células beta pancreáticas, como son las diabetes MODY y la diabetes mitocondrial. Todos estos conceptos expuestos hacen pensar que no es un problema que en cuanto a prevención y tratamiento tenga un abordaje simplista y que es necesario desmenuzar mucho el tema y estudiar con detenimiento qué hay hecho en cuanto a estrategia para continuar implementando los puntos en los que desde esta comisión podamos incidir. Acciones sobre prevención, diagnóstico y tratamiento es fundamentalmente sobre lo que aquí tenemos que trabajar, ya que sobre investigación está trabajando el Instituto de Salud Carlos III, que financia los proyectos del Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas y que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y no del Ministerio de Sanidad. A no ser que parte de los presupuestos destinados al Ministerio de Sanidad se dediquen a cofinanciar el instituto, cosa que no nos queda clara, y si pudiese especificarnos el Gobierno la cantidad que dedica a esto, se lo agradeceríamos. Y si no existe esta cofinanciación, se trata en el día de hoy de animar a los investigadores sin financiarles nada. Por supuesto que los animamos a seguir trabajando y elogiamos sus logros, aunque en estos momentos tampoco hemos encontrado en los proyectos en marcha de Ciberdem ningún proyecto específico para diabetes tipo 1, por lo que no terminamos de comprender el petitum de esta PNL. Apoyaremos la iniciativa por solidaridad con los investigadores y con los diabéticos, aunque no comprendemos qué hace esta PNL en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solo... Sí, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, antes de empezar, quiero enseñar aquí un tuit que es de Asociación MIR-E. Lo voy a leer. Éxodo histórico, récord histórico de certificados de idoneidad para trabajar en el extranjero, 4.130. Francia, el destino más elegido. El barco de la sanidad española se hunde. Os quedáis sin médicos y con razón. Nos vamos. Firmado Éxodo Médico. Si tenemos en cuenta que un MIR, según Consalud, cuesta entre 40.000 y 100.000 euros al año, teniendo en cuenta la cantidad de médicos de primaria, solo de primaria, que hay en la Unión Europea, que hay más de 20.000, a los cuales habría que añadir estos 4.000 y pico,
Si yo acabo de coger una calculadora para saber qué es lo que nos ha costado. Por favor, silencio, ruego silencio, que podamos escuchar al portavoz. Sí, qué es lo que nos ha costado a los españoles y sale una cifra astronómica que no sé ni interpretarla yo. Me sale un épsilon y un 9. O sea, una pasada de miles de millones de euros. Si a esto hay que añadir encima que a según qué zonas tú vayas o comunidades autónomas de España, Galicia, mandada por el PP, el País Vasco, Cataluña, Baleares, Valencia, que tengan encima que estudiar en las lenguas cooficiales respectivas, pues, oye, pues es que el panorama que se pinta es bastante mal. Solo voy a decirle una cosa. Ustedes, aquí hay gente que lo sabe. O sea, para que un médico coja una radiografía, haga así a un negatoscopio e interprete la radiografía, esto supone más o menos unos 9 años de trabajo entre 8 y 10 horas al día, para que después se les machaque. Y es que, señores, en España se trata mejor a los perros que no a los médicos. De una vez se tiene que enterar uno. Es la realidad. O sea, el examen MIR, ya para acabar, ya se empieza el maltrato a los médicos. Encima están muy mal pagados. Al acabar la especialidad hay contratos basura, etcétera, etcétera. O solucionamos el tema o de cada vez será más difícil encontrar un médico. Y ya para decir, y ya acabo, hay hospitales ya en España que empiezan a contratar a especialistas jubilados. Señores, háganselo ver y muchas gracias.